su rama oftálmica, su rama maxilar y su rama mandibular. También habíamos dicho que es un nervio de tipo mixto, tanto sensitivo como motor. Ya habíamos visto que dónde entra cada una de sus ramas: la fisura orbitaria superior, el foramen redondo y el foramen oval. Ya habíamos visto que sale en su origen aparente en los lados de la protuberancia. Son cosas que habíamos visto. El nervio trigémino o quinto par es de origen mixto, sensitivo y motor, ¿verdad? Y hablábamos de su origen aparente. Fíjate bien que el origen aparente es aquí donde lo vemos, a los lados de la protuberancia. Aquí está en celeste y en amarillo, porque tiene una parte sensitiva y una parte motora, ¿verdad? A ambos lados de la protuberancia. No hay ninguno otro que sea así. Es el único que es más grueso y que sale a los lados de la protuberancia. En cuanto al ganglio trigeminal, el ganglio trigeminal es este que tú ves aquí, ¿ve? Esta protuberancia que tiene el mismo nervio, esta protuberancia que ves aquí es el ganglio trigeminal, y ese de donde sale ya la rama oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Ah? ¿En dónde está situado el ganglio trigeminal? En la cavidad trigeminal. Fíjate que en este espacio de la fosa craneal media, en este espacio que te estoy señalando, está la fosa trigeminal, porque cabal están los tres orificios estos donde entran esas tres. Entonces, esta parte de aquí es la fosa trigeminal, que está en la fosa craneal media. Como podemos ver, aquí está el ganglio trigeminal, y de él emergen la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La modalidad de las fibras nerviosas del quinto par, bueno, tenemos partes motoras y partes sensitivas. Las partes motoras principalmente tienen relación con los músculos de la masticación, y la parte sensitiva, por ejemplo, me duele la muela. La parte motora, te dije, principalmente es de la que vamos a mover los músculos de la masticación, y la parte sensitiva es, por ejemplo, me duele una muela. Me duele una muela. Y ese es el clásico ejemplo de que transmite dolor el nervio quinto par o nervio trigeminal. Me duele la muela. Fíjate que vemos la vía motora, donde está la neurona motora superior, pero es que el área motora primaria es para todos los movimientos. Entonces sale de ahí, entra a la cápsula interna, tú ya sabes cuál es la cápsula interna, atraviesa los ganglios basales, ya tú sabes cuáles son los ganglios basales y qué hace cada uno de ellos. Algunas fibras cambian de lugar y otras siguen el mismo lado y llegan hacia las neuronas motoras inferiores, que forman el grupo motor de los núcleos de nervios craneales, la parte motor del trigémino, ¿verdad? Y se va hacia las áreas respectivas. Fíjate que el núcleo encargado de la parte motora del trigémino se llama núcleo masticador o núcleo masticatorio. Entonces, apréndetelo así porque es bien fácil. El núcleo masticatorio, donde están las neuronas que van a intervenir en la masticación del nervio trigémino. Fácil. ¿Y cuál es ese? Este amarillo, ¿eh? Este amarillo. ¿Verdad? Está ubicado en la porción media de la protuberancia. ¿Dónde está? En la protuberancia. Ese es el origen real de la parte motora del trigémino. Hablábamos de origen real y aparente. Recuerda que solo habíamos dicho el olfatorio y el óptico, que tienen su origen real y aparente en el mismo lugar donde nacen, ¿verdad? Estos son diferentes. Aquí estamos viendo la parte del origen real de la parte motora del trigémino. Ahora, mira en azul
es la distribución de todas las neuronas que intervienen en la parte sensitiva del trigémino. O sea, todo ese es el núcleo del trigémino de la parte sensitiva. O sea que tiene su núcleo mesencefálico, núcleo ponto trigeminal o trigémino pontino y los núcleos de las raíces descendentes. Te lo repito, la parte sensitiva tiene tres tipos de núcleos: los núcleos mesencefálicos, los ponto trigeminal o trigémino pontino y de las raíces descendentes. Todo ese azul es la parte donde está el origen real de la parte sensitiva del trigémino. El amarillo es la parte motora. Lo mismo me pasó en la presentación anterior. Ya puede ver que hay una parte de donde nace aparentemente el nervio y donde nace realmente el nervio. La parte sensitiva en azul y la parte motora en amarillo. Yo te puedo preguntar, ¿cuál es el núcleo? ¿Cómo se llama el núcleo donde nace el trigémino en su parte real, motora? Es el núcleo masticatorio. ¿Qué es lo que inerva la parte motora? Los músculos de la masticación, el músculo tensor del tímpano, los músculos tensores del velo del paladar, el músculo miloioideo y el ventre o el fascículo anterior del músculo digástrico. Esos son los músculos que te va a inervar la parte motora del nervio trigémino, ¿verdad? Músculo de la masticación, tensor del tímpano, tensor del velo paladar, miloideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Y aquí viene la parte sensitiva. Viene la parte sensitiva, la primera neurona, que ahí sube hacia el puente, de ahí va a llegar al tálamo, donde se va a llegar la tercera neurona. Ya dijimos que todo lo sensitivo llega al tálamo, aquí está llegando al tálamo. Y ahí entra la cuarta neurona que está en la corteza. Y esa es la vía sensitiva. Ya dijimos que tiene el núcleo mesencefálico, el núcleo trigeminal pontino o pontino trigeminal y el núcleo espinal trigeminal. Estos son los tres tipos de células sensitivas que tiene el trigémino. Fíjate que la pregunta del examen, que el trigémino es el más grande de los núcleos de los nervios craneales. ¿Cuál es el núcleo más grande? ¿Cuál es el núcleo de origen real de los más grandes? El más grande de los nervios de los pares craneales. El sensitivo trigeminal. La parte sensitiva del trigémino. Se extiende en todo el tallo cerebral, inclusive llega hasta la primera y segunda raíz cervical. Aquí lo puedes ver lateral. La parte del núcleo mesencefálico, del ponto trigeminal y del núcleo de las raíces descendentes. Y las fibras se van a unir aquí en esta anchura y aquí está el origen aparente. Lo azul es el origen real y aquí donde sale a la parte del puente el origen aparente. Llegan al ganglio trigeminal y se dividen en oftálmico, maxilar y mandíbula. El núcleo mesencefálico, ¿cuál es su especialidad? Propiocepción y vibración. El núcleo mesencefálico es propiocepción y vibración, su especialidad. El núcleo trigeminal pontino, su especialidad es el tracto discriminativo. Y el núcleo espinal trigeminal son los que va a llevar dolor, temperatura, tacto simple. Toda esta parte sensitiva de toda la cara
y el cuero cabelludo hasta el vértice del cuero cabelludo de la cabeza. Toda esta zona, la parte sensitiva, las conjuntivas de los globos oculares, las membranas mucosas de los senos paranasales frontal y maxilar y efenoidal, la cavidad nasal y oral, incluyendo la lengua y los dientes. La cara externa del tímpano y las meninges de la fosa craneal anterior y media. Meninges de la fosa craneal anterior y media. Todo eso, la parte sensitiva del nervio trigémino. Pero el núcleo espinal trigeminal. Aquí puedes ver en morado todo lo que recibe sensitivo del olfatorio, oftálmica. En verde la parte maxilar y en azul la mandibular. Aquí donde vemos la fisura orbitaria superior, donde entra el nervio oftálmico, el troclear, el nervio oftálmico, pero la rama oftálmica. Aquí está el nervio óptico, la arteria oftálmica, la rama superior del oculomotor, etc. Ahora, ¿cuáles son los nervios que da cada uno de ellos y para dónde va? Entonces, comenzamos en la rama oftálmica. La rama oftálmica te va a dar tres nervios principales. El nervio frontal, que vemos aquí, arriba. Nervio frontal, que te va a dar el nervio supraorbitario y el supratroclear. El nervio supraorbitario que va a salir en el orificio supraorbitario con la arteria supraorbitaria. Y el nervio supratroclear, que es el que sale a la par, adentro de la órbita, ¿te acuerdas? De ahí tenemos el nervio nasociliar, que es este. Te va a dar en la rama nasociliar los nervios ciliares largos. Estos son los ciliares largos, los que van al globo ocular. También el nasociliar. También te da el etmoidal posterior y el etmoidal anterior, que van a pasar por los orificios etmoidales anteriores y etmoidales posteriores. Y te va a dar el otro infratroclear, que es el que está aquí. Hay supratroclear y infratroclear. Ahora el nervio lagrimal, que es este delgadito que va aquí en medio, va a la rama para la glándula lagrimal, para que podamos llorar, ¿verdad? Y la parte lateral del globo ocular. Ahora, el nervio supraorbitario va a inervar la región frontal de la piel. El supratroclear también, pero la parte interna de la frente. La nariz, la nariz así, y el párpado superior, es el supratroclear. El nasociliar va hacia el ganglio ciliar, ya lo vamos a ver. Los nervios ciliares largos al globo ocular. El etmoidal posterior al orificio etmoidal posterior. El etmoidal anterior al orificio etmoidal anterior. El nervio infratroclear a la mucosa de las vías lagrimales, interciliar y piel de la nariz. Fíjate bien, nosotros tenemos un conducto lagrimal que acumula las lágrimas de nuestros ojos y las lleva en el conducto hacia la nariz. Por eso cuando nos ponemos a llorar, nos ponemos mucosos. Pero no es que nos pongamos mucosos, sino que es las lágrimas que están drenando la nariz. Y tú crees que te pones mucoso, pero no es así. Son las lágrimas que te lleva el conducto lagrimal.
Cuando estás con la gran chilladera porque el hombre no va a llegar. ¿Verdad? Y déjalo, se anda fregando solito, con sus cheros. No anda haciendo nada malo. ¿Ya? ¿Ya? Vaya. De ahí el nervio lagrimal va para la glándula lagrimal y tiene una anastomosis, se anastomosa hacia abajo con una rama cigomática de la rama maxilar del trigémino. Y la rama lateral va para el párpado superior y la región lateral del glóbulo ocular. Párpado superior. Algo bien importante es que las ramas ciliares cortas y ciliares largas van hacia los músculos ciliares. Esos músculos que tú tienes en lo que tiene coloración el iris, ¿verdad? Esos colores que tiene, tú eres de ojos verdes, tú eres de ojos azules, café, negro, lo que sea, allí llegan los ciliares. Y también al músculo dilatador de la pupila y al esfínter de la pupila. Cuando tú le pones la luz, el esfínter de la pupila te lo cierra. Le quitas la luz, el dilatador de la pupila lo abre, la pupila. Entonces, eso es importante. Acuérdate que te dije que ese es un signo para evaluar algún problema neurológico del paciente. Y los hay. Siempre vemos la rama oftálmica, cuál es la región que ella inerva, la parte maxilar en verde y la parte mandibular en azul. Fíjate bien, aquí podemos ver, mira, arriba la parte oftálmica y vemos cómo el lagrimal te da esta conexión con esta rama que está del cigomático, ¿ves? Y ahí tenemos el maxilar y va a ir a salir en el orificio infraorbitario, junto con la arteria infraorbitaria. Y te va a inervar la parte de la nariz por fuera, pero también por la mucosa por dentro. Te va a dar inervación del dolor en todos los dientes superiores. La mucosa del paladar, el maxilar superior, el vestíbulo de la boca, la piel de la zona facial maxilar, la piel de la zona temporal anterior, el seno maxilar, dientes superiores, mucosa nasal y la zona faríngea también. Aquí podemos ver, vemos el ganglio trigeminal, y la rama maxilar, mira, entrando por el orificio redondo, dando la rama cigomática uniéndose con el lagrimal. ¿Verdad? El maxilar va caminando, sale en el orificio infraorbitario y te inerva la nariz. Todas estas ramas son alveolares superiores. Aquí tenemos el ganglio pterigopalatino, donde te da ramas hacia la faringe y el palatino mayor. ¿Te acuerdas de los orificios palatinos mayores? Pues estos son los nervios que pasan por esos orificios palatinos mayores, igual a la arteria palatina mayor. Y también hay una rama faríngea, ¿ves? Parte sensitiva. Las ramas pterigopalatinas van hacia la rama orbitaria, hacia la rama nasal, el nervio palatino y el nervio faríngeo. Vemos bien bonito el nervio maxilar que pasa sobre el techo del seno maxilar, que es todo esto. Da la rama cigomática hacia arriba y se une con el lagrimal. Y vemos que sale la rama maxilar en el orificio infraorbitario, inervando la parte de la nariz, afuera y adentro, y todas las raíces de los alvéolos de los dientes superiores. Aquí tenemos el ganglio pterigoideo, ¿verdad? Que te va a dar una rama faríngea. Y podemos ver nuevamente el nervio maxilar saliendo al orificio infraorbitario. Aquí
Aquí tenemos todo el seno maxilar, las raíces de los alvéolos, el ganglio ptérigo palatino, en su rama faríngea, la rama mandibular, que es la que está en azul, va a dar inervación principalmente a los músculos de la masticación. Este es sensitivo y es motor. El maxilar anterior es solo sensitivo. ¿Ah? Este lleva la rama motora del trigémino. Los otros son sensitivos. Este lleva la motora. Sensibilidad de la mandíbula, la piel de la mandíbula, la lengua de los 2/3 anteriores. Doctor, pero usted dijo los 2/3 anteriores era del facial. Sí, gustativo. Este es sensitivo. ¿Ya? Sí, me mordiste la lengua, me dolió. Te mordieron la lengua y te dolió. Entonces, ese es sensitivo, es dolor. Te quemaste con un café. Ese es sensitivo, ese es dolor. Temperatura. Pero gustativo, qué rica está la sandía, qué rico está el pie. Eso es gustativo. Eso es a través del facial. Son dos cosas diferentes. Los dientes inferiores, me duele una muela, me duele un diente. Mucosa del piso de la boca y el vestíbulo bucal. Y la motora, músculo masticador, o sea, masticar. El músculo miloideo y el vientre anterior del digástrico. Vemos los nervios mandibulares, los nervios bucales, nervio auricular temporal, nervio lingual, nervio alveolar inferior y tiene ramas meníngeas. El nervio auricular temporal tenemos el ganglio óptico, el del pabellón de la oreja, el meato auditivo externo, los nervios de la articulación temporomandibular. O sea, me duele aquí, mire doctor, no sé por qué. Cuando abro la boca, me duele aquí. ¿Y usted rechina dientes? Sí. ¿Lo hago en la noche? Sí. Ah, le duele la articulación temporomandibular. Y esto es trigémino. Dolor del trigémino. ¿Ah? Los nervios alveolares, pues todos los dientes alveolares inferiores, todos. Aquí los podemos ver, ¿ven? El mandibular viene y te inerva todos los dientes inferiores y te va a salir en el orificio mentoniano a través de la arteria mentoniana, con la arteria mentoniana, y te va a inervar toda la sensibilidad de la mentón. Aquí tenemos los nervios aurículo-temporal. Aquí tenemos la rama meningia. Y ya te dije que la parte sensitiva de la lengua es los 2/3 anteriores. El nervio, la rama motora del nervio pterigoideo medio va para el tensor del tensor del tímpano y para el tensor del velo de paladar. Fíjate que el velo paladar, habíamos dicho que el paladar blando se necesita para hablar. Entonces, ese movimiento que tiene el paladar blando es a través de este nervio del pterigoideo medio. También tenemos el macetérico, el temporal profundo, anterior y posterior. ¿Te acuerdas que hablábamos de las arterias temporales profundas anteriores y posteriores, que eran ramas de la arteria maxilar? Pues aquí están los nervios temporales profundos, anterior y posterior. Y estas son ramas del mandibular. Pterigoideo externo, músculo miloideo y para el vientre anterior del digástrico. Todos estos músculos que están aquí son músculos de la masticación, que tienen que ver con el trigémino. También esto, ¿eh? Músculos de la masticación.
Trigémino. El nervio trigémino nos permite percibir la sensibilidad de la cara, mucosas, tanto a nivel superficial como profundo. Sin él no podríamos masticar. Y cuando sintamos un dolor de muelas, démosle gracias al nuestro quinto párpado.